Hola, saludos a nuestra gente hermosa y bendecida del canal. Un abrazo a todos los que nos están viendo desde cualquier parte del mundo. Hoy tenemos un tema que es muy importante entenderlo para que nos quede claro al momento de tener que identificarlo. Y es la diferencia entre el remordimiento del pródigo versus el arrepentimiento del pródigo. Amor, yo quiero que nos compartas cuál es para ti la diferencia entre estas dos actitudes, digámoslo así. Bueno, el remordimiento es cuando te das cuenta que algo estás haciendo mal, sientes culpa, pero no eres consciente que dañes de tal manera al otro. Y el remordimiento es un poco de miedo por lo que nos puede pasar a nosotros, pero no te lleva a dejar de hacerlo. Mientras que el arrepentimiento es saber que has hecho mal y te sientes mal contigo, pero también con los demás a quienes has hecho daño. Es decir, es cuando eres más consciente del dolor de la otra persona y tomas la decisión de no volver a hacerlo. Ok, en un momento de nuestro proceso, recién te fuiste de casa, ya eso lo compartimos en el canal anteriormente, pero igual viene al caso. Pasó como un mes y algo cuando me escribiste que te sentías mal, que sentías vacío en tu corazón, que no eras feliz. Háblame de ese sentimiento, ¿por qué empezando esa supuesta luna de miel con la mujer extraña ya te sentías así? Bueno, yo empecé a sentir, digamos, mal por lo que había hecho cuando pensaba en el daño que te había hecho a ti y que te había hecho llorar, te había hecho sufrir. Y eso me hacía sentir mal por lo que había hecho, por todo lo que había pasado. Me ponía a pensar cuando tú todavía no sabías de nada de lo que estaba pasando. O sea, ese sentimiento de que te había engañado, que tú seguías creyendo en mí en ese entonces. Y eso me hizo pensar que realmente mi actitud fue deplorable. Pero eso no me hizo cambiar el rumbo de lo que estaba pasando. Ok, o sea, eso fue remordimiento. Eso fue remordimiento, eso fue ese sentimiento de que realmente te hice daño, pero que digamos como si fuera un daño necesario a lo que yo estaba viviendo en ese momento. Ok, en conclusión lo que dijiste anteriormente. Sí, debido al caso y te preocupó lo que yo estaba sintiendo, pero tu preocupación mayor eras tú. O sea, era tu felicidad por encima del daño que me estabas haciendo. Exacto, era lo que estaba sintiendo en realidad, también porque veía en la otra persona actitudes que a mí no me gustaban, cosas que pasaban que a mí no me gustaban y que me ponía a hacer comparaciones, cosas que tú nunca me has hecho. Ok, eso pasó recién un mes que te fuiste. O sea, Sí. al mes ya te empezaste a dar cuenta de todas esas cosas. Sí, Pero no te diste cuenta de esas actitudes de esa persona antes de irte de casa. no, no me di cuenta, no me di cuenta, la O verdad. sea, ya como quien dice, con la convivencia fue que te empezaste a dar cuenta. Exactamente. Ok. De que algo no estaba bien. Obviamente desde el inicio no estaba bien, Ya. pero que con esa persona ya había cosas que me dejaban pensando. Con mi esposa nunca me pasó eso. Nunca tuve ese sentimiento de duda, de desconfianza. Es que el remordimiento es como un reproche interior con el que la conciencia nos mortifica por haber cometido una acción que no debimos cometer y nos inquieta, claro. Por eso es importante identificar el remordimiento para no creer que ya están arrepentidos y van a volver, como me pasó a mí. Me ilusioné y no actué como correspondía y ahí el enemigo aprovechó para burlarse.
Pero como Dios es experto en exaltarnos, donde el enemigo nos humilla, de esa experiencia aprendí a identificar las actitudes para ir un paso adelante en mi proceso. Ahora, hay otro sentimiento que es la culpa. Creo que ese sentimiento no alcanza a entrar entre remordimiento ni tampoco arrepentimiento. Yo creo que la culpa suele aparecer cuando la infidelidad es descubierta por los daños emocionales que tiene la pareja, ¿no? Dolor, decepción, traición. Exacto. Y en la relación también. O sea, el distanciamiento, las discusiones, la pérdida de confianza y la complicidad. Exacto, la complicidad que se pierde. Todo eso se pierde. Cuando la persona está siendo infiel, suele vivir con un temor constante a ser descubierto. Y esto puede afectar a su salud mental y es común que esa persona genere irritabilidad. Exacto, o sea, es una tensión, es vivir constantemente atemorizado por ser descubierto. Y eso produce una situación de estrés enorme, de angustia. Ahora, hay otros casos donde el pecador es tan duro, digámoslo así, que no siente ni siquiera culpa. ¿Es normal no sentirse culpable tras una infidelidad? Sí, es normal. Además, es frecuente que esto pueda ocurrir. Y todo depende del tipo de persona, de sus valores, de sus creencias. En mi caso, yo me sentía culpable por dos motivos. Primero, porque sabía que estaba fallándole a Dios. Sentía esa culpa de no haber seguido lo que Dios quería para mí. Perdón, pero eso fue ya después. Porque yo recuerdo que en un inicio tú no sentías culpa porque tú decías que de hecho Dios, eso de tu relación externa era de Dios. Sí, yo quería creer en eso. Yo quería creer en eso, pero yo tenía mis momentos que decía, o sea, imposible que esto pueda ser de Dios. No quería, yo estaba dividido entre el querer creerlo y no creerlo. O sea, el querer creerlo y saber que no era así. Y saber que no era así. Entonces eso me traía a mí también ese sentimiento de culpa por estar fallándole a Dios. Y por la otra parte, el sentimiento de culpa por estar fallándote a ti y por hacerte sufrir, hacerte llorar. Eso era... Más ahí está. Todavía ese sentimiento de culpa no les lleva, cuando están en pecado, a arrepentirse. No les lleva a llegar a esa situación. Sienten culpa, pero ahí va como un poquito más enmarcada dentro del arrepentimiento. Continúan en el pecado. Exactamente. Suele pasar así, precisamente. Y te doy un ejemplo. Tú cuando, esto es una analogía, cuando tú dices, no, yo voy a dejar de comer dulces, no quiero más dulces, y te sientes bien porque sabes que no lo vas a hacer. Pero cuando ves un dulce, lo primero que haces es comerlo, porque no te pudiste resistir. Entonces es algo parecido. En ese momento, yo cuando estaba solito, cuando tenía tiempo para pensarlo, y yo decía, estoy haciendo mal, me siento mal por lo que estoy haciendo, pero luego cuando esa persona ya aparecía nuevamente, ya te envolvías. Ya me envolvía en ese... Exactamente. Pero también cuando alguien tiene creencias erróneas, suele culpar a los demás o al mundo de sus propios actos. Y es por esto que llegamos a justificar la infidelidad y por lo tanto no sentir un ápice de culpabilidad. Exacto, están las personas que igual no sienten culpa para nada, han creído y crecido como que con ese concepto distorsionado del amor, del respeto, del compromiso. Y por eso es que también vemos casos de hombres que toda la vida tienen su esposa, pero tienen un amante. También puede suceder
cuando la infidelidad ha sido una venganza por una infidelidad anterior, algún daño anterior de su pareja. Eso también puede justificar que la persona que está en pecado no sienta culpa. Es que cada persona vive y experimenta su infidelidad de una manera particular. Hay personas que no sienten culpa por lo que han hecho y otras que sí. No hay una reacción emocional estándar para todo infiel. Bueno, hablemos ahora del arrepentimiento. El arrepentimiento, a diferencia del remordimiento, es como más la conciencia del mal o del error cometido, unida al propósito de repararlo. Porque cuando no está esta parte, esta intención de reparar el daño, ahí sí podemos concluir que no hay un arrepentimiento genuino. Al considerar lo que la Biblia dice con respecto al arrepentimiento, debemos comenzar con el hecho de que en algunos lugares se nos dice que Dios se arrepintió de una acción que realizó. La raíz hebrea de la palabra arrepentimiento en realidad significa suspirar. ¿Lo sabías? La verdad no. Bueno, ya que sabemos que Dios no comete errores, el concepto de suspirar es un término como más descriptivo para el tipo de arrepentimiento que Dios experimenta. Y lo podemos entender más en Génesis 6:7. Dice que después de ver la maldad en la tierra, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Esto no significa que el Señor sintió que se equivocó al crear al ser humano, sino que su corazón se entristeció al ver la dirección que tomaba la humanidad. Claro, es que Dios conoce todo de antemano. Ya sabía que el pecado traería consecuencias, ¿no? Así que no se sorprendió al respecto y lo vemos en 1 de Pedro 1:20, Efesios 1:4, Isaías 46 del 9 al 11. Se lo dejo por aquí escrito para que ya lo lean con detenimiento luego pues allí en casita. Y que al contrario, conociendo el carácter de Dios, nos muestra que aunque Él ya sabe que vamos a pecar, le duele que escojamos el pecado. Efesios 4:30. Es que el arrepentimiento humano es muy diferente del arrepentimiento de Dios. El arrepentimiento humano ocurre porque no conocemos todas las cosas y cometemos errores sin justificar lo que ya sabemos que es malo, que no se debe de hacer, pero realmente no conocemos o creemos en las consecuencias hasta que nos toca asumirlas. Y puede que en aquel momento pensáramos que era una buena elección, pero ahora nos damos cuenta de que no lo era. Es que el arrepentimiento humano es completamente diferente del arrepentimiento de Dios. El arrepentimiento humano ocurre porque no conocemos todas las cosas. Cuando un pecador se arrepiente, tiene que dar muestras de autenticidad. ¿Pero cómo? Primero, aceptando la corrección. Segundo, cerrando ciclos pecaminosos, sin buscar ningún tipo de justificación. Tercero, recogiendo cualquier palabra de deshonra y reemplazando por palabras de bendición. Ok, ¿cómo manejaste tú ese sentimiento de arrepentimiento? ¿Cómo lo has hecho hasta hoy? O sea, ¿aún sientes arrepentimiento? Claro, es algo que queda en nuestro corazón, el hecho de desear no haber pasado nunca por eso. Y con el paso del tiempo, aunque ya hemos sanado también, recordamos de vez en cuando las malas decisiones que tomamos y nos seguimos arrepintiendo de esas elecciones, pero ya no con mortificación o angustia, sino con la lección bien aprendida y la tranquilidad y el compromiso que hicimos con Dios. Ok. De todo esto aprendemos que nuestros arrepentimientos no están ocultos para Dios y que Él desea restaurarnos cuando volvamos a Él.
Amén, amén. Como lo dice en Malaquías 3:7, ¿no? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y en el libro de Jeremías también, que el Señor nos habla en toda su palabra al respecto. 24:7 dice, y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Porque se volverán a mí de todo su corazón. Amén. Arrepentimiento genuino. Podemos lidiar con esa clase de arrepentimiento proclamando lo que dice en el libro de Romanos 8:28 y diciéndole al Señor que todo esto sea para bien. Podemos optar por centrarnos en la enseñanza que el Señor nos dejó y a través de ese error, ¿verdad? Y confiar en que si eso nos llevó a buscar nuevamente al Señor, pues nada fue en vano. Y Él puede incluso utilizar nuestras decisiones erradas para el bien si confiamos completamente en Él. Podemos perdonarnos por nuestras decisiones equivocadas y proponernos crecer más sabiamente a partir de todo lo que aprendimos, así como dice en Filipenses 3:13. Es importante entender que el remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. Esaú lamentó profundamente su decisión de vender su primogenitura. Dale. Pero nunca se arrepintió de su pecado, como podemos ver en Hebreos 12 del 16 al 17. El lamentarse se enfoca más en la acción que ha provocado el dolor. En cambio, el arrepentimiento se enfoca en la persona a quien herimos. Exacto, lo que hablábamos al inicio. El remordimiento es más el sentimiento egoísta, ¿verdad? Lo que me puede pasar a mí, lo que estoy haciendo yo, cómo me va a afectar esto a mí, mientras que ya el arrepentimiento es ese dolor que sentimos a causa del daño que le hicimos a otro. Así es. En 2 Corintios 7:10 nos habla también de que la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Y es que encontramos en las Escrituras que 2 hombres traicionaron a Jesús la noche en que fue crucificado. Tenemos por un lado a Judas, que tuvo una tristeza mundana, o sea, remordimiento, y terminó con su vida. Pedro tuvo un dolor piadoso, es decir, arrepentimiento, y su vida fue transformada. Mira la diferencia con estas dos actitudes. Y nosotros tenemos las mismas opciones que tuvieron estos hombres. Cuando nos enfrentamos a la tristeza, podemos dejar que consuma nuestra vida o podemos poner nuestra culpa a los pies de Jesús, apartarnos de ella y dejar que Él restaure nuestro corazón. Te dejo con Salmo 23:2 y Corintios 5:17. Pero mi amor, también tenemos otra situación y es el perfil de un infiel recurrente. Según el perfil psicológico de una persona infiel, un infiel es un individuo que habitualmente quebranta las normas básicas en las que se basa una relación de pareja. Con cualquier excusa, eso sí, bien sea por deseo hacia otra persona, porque se siente sumergido en una rutina o porque en su familia quizás se ha normalizado la infidelidad. La persona infiel busca nuevas experiencias y sensaciones en otros, sin importar los sentimientos, incluso de su pareja. Lo que entendemos los creyentes es que este tipo de personas, además de este historial de vida, que puede ser lo que vivió en su hogar, lo que vio en sus padres, sea por traumas con relaciones fallidas, o sea que hayan dañado su vida, sea por creencias como muchos antes y hoy aún se ven. Es normal que un hombre tenga 2 o más mujeres, incluso esposas y amantes que, sabiendo esto, normalizan esas relaciones múltiples. Y aunque esto es a nivel mundial, a eso vino el diablo, a distorsionar el concepto del amor
del respeto, del matrimonio. Sí, terrible, ¿no? Y esto no debería ser tolerable tampoco. Ni el hombre ni la mujer merecen estar en una relación matrimonial con ese nivel de distorsión. Permitir que el esposo tenga una y otra y otra. Pero es que, claro, como no se van de casa, terminan como acostumbrándose a esa vida. Y no es justo, exacto, crean una normalidad en eso. Yo tuve en mi juventud un novio al que dejé por infiel. Y su mejor amigo, fíjate, me decía: no lo dejes, Rosy, él te ama. Lo importante es que tú eres la oficial, a la que conocen en su casa. A ver, el mal concepto acerca de una relación de pareja, no, de un compromiso, el desconocimiento total del respeto y la lealtad. ¿Y qué hacer en esos casos? Pues lo mismo que se hace con el que no es infiel recurrente y cayó en pecado una sola vez o por primera vez. Oración, ayuno y mucha intercesión para romper ataduras, maldiciones generacionales, ligaduras sexuales y almáticas con esa otra persona, con esas otras mujeres o simplemente con el pecado. De hecho, para las personas que entran por primera vez, les compartimos que tenemos un video donde enseñamos cómo leer, orar y ayunar correctamente para poder prepararnos y entrar en batalla espiritual por la salvación de esa alma, por el rompimiento de esas cadenas de impiedad, que el Señor quebrante todo fundamento que ha creado el diablo en esa mente, alrededor de esa vida, en ese corazón, para que sea libre para pensar como Cristo. Pero ojo, para hacer esto, para sanar a otro, para liberar a otro, para interceder por otro, debes primero tú estar sana, haber soltado, haber entregado tu vida al Señor como debe de ser. Exacto. No es entrar en batalla desconociendo contra qué o contra quién vas a pelear. No sea que el enemigo te pegue una zarandeada y sea peor para ti. Así que espero tengan clara la situación al respecto de estas dos actitudes. Cuando el pródigo llega con remordimiento y cuando el pródigo llega con un arrepentimiento genuino. ¿Para qué? Para que no caigas en el juego del enemigo, de ilusiones y luego te quedes con una mayor decepción. Y anticípate a todo lo que el enemigo intenta hacer para que caigas en su trampa, para desmotivarte y desistas simplemente de luchar. Y aquí estamos mi esposa y yo, hablando sin tapujos de todo lo que hemos vivido, para que tú sepas cómo afrontarlo y cómo actuar a medida que vas pasando las etapas. Y bueno, aprovecho también este video para compartirles que en la sección de información, así como en la página principal del canal, encuentras el link para agendar cita para consejería personalizada. Aquí en el canal tienes muchos videos con mucho material para aprender, para poner en práctica y pues poder entender la situación que atravesamos en la etapa de infidelidad y la restauración tanto personal como matrimonial. Sigo y seguiré respondiendo comentarios, claro, ayudando en todo lo que más pueda a través de este medio. Pero como desde hace tiempo atrás me han estado pidiendo hablar de manera personal, dar seguimiento, escucharles cuando sientan deseos de desahogarse, cuando tengan dudas o preguntas más personales, más íntimas, entendibles, ¿no? Pues obviamente como eso requiere mi tiempo completo para ustedes y sobre todo desde casita, es decir, no trabajar secularmente, al dar clic al enlace te abrirá otra página, un calendario donde podrás escoger el día y la hora que estén disponibles. El aporte es de $5, que serían aproximadamente unos 20,000 pesos colombianos, esto es por una hora, los cuales debes consignar a través de los medios de pago que están estipulados en la página y obviamente antes del día de la cita. Pero a lo mejor muchas personas dirán, ¿por qué cobran? Claro, efectivamente, porque ya eso lo he visto que en otros canales también les ha tocado
dar explicación. No es que se cobra por la palabra de Dios. Esa está gratis en la Biblia y para todos. También está gratis en el canal. Recuerden que en un tiempo, al inicio, yo di mi Messenger, di mi WhatsApp a todo el que entraba al canal y quería hablar conmigo. Pues eso se salió de control, ya que por no tener tiempo para responder debido a mi trabajo y a la necesidad de trabajar, como todo ser humano que paga deudas, obligaciones y tiene que comer, pues no podía contestar llamadas, mensajes o quedarme horas escuchando, y menos en horas de trabajo, ¿no? O un domingo mientras estaba en la iglesia, o simplemente descansando, incluso hasta si estaba de paseo. De hecho, hasta recibir llamadas en mi medianoche, en mi madrugada. Pues encima de todo eso, recibí muchos comentarios duros de gente enojada y resentida que no entendían mi situación. Y eso me llevó a cerrar esa opción de dar apoyo a través de mis redes personales. Entonces, pues, esto para mí será mi nuevo empleo, ofreciendo mi tiempo, mi apoyo, mi conocimiento, mi experiencia y sobre todo, mi cariño. Estuvimos mucho tiempo orando al Señor, pidiéndole, preguntándole si era su voluntad, que acomodara todo y que respaldara a Rosy, tanto espiritualmente como también en lo material, para que ella pueda seguir manteniendo este nuevo canal de apoyo. Sí, es que la consejería personalizada no es fácil. Es cargar una gran responsabilidad. Hablamos de restauración personal y matrimonial y no de una o dos personas. Son muchos casos, muchas situaciones y sobre todo hacerlo con excelencia para el jefe, para Dios. Espero entiendan todos y pues un abrazo gigante. Se les quiere mucho. Dios les bendiga.